Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de actualidad. Como no podía ser de otra manera, este episodio se va a tratar totalmente sobre las PASO. Ya estamos a nada, en tiempo de descuento, de lo que va a suceder el domingo 13 de agosto del 2023. Las PASO, donde hay mucho en juego, donde los candidatos ponen de todo y vamos a estar analizando todo eso. Este episodio de hoy, que se está grabando el 7 de agosto del 2023, lo estoy subiendo un poquito más tarde de lo que habitualmente hago porque, bueno, por algunas cuestiones de índole personal no lo pude hacer el sábado como a mí me gusta. Así que, bueno, va un poco atrasado. De todos modos, no cambia demasiado entre lo que sucedía el sábado y lo que sucede o lo que está sucediendo hoy, salvo que a esta hora, y es el mediodía, el dólar blue, ese que a nadie le importa, está a 578 pesos. Bien, vamos con el comentario editorial y después en una extensa entrevista con el analista político Carlos Fara. ¿Qué decir sobre las PASO, sobre las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo? Primero, que me parece a mí estamos en una situación sumamente inestable. Yo me voy a permitir analizar muy brevemente una situación general, un cuadro general, y después analizaré lo que pasa con Sergio Massa, con el tándem Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, la verdadera PASO, porque en definitiva la verdadera PASO se juega en Juntos por el Cambio, y después lo que pasa con Javier Milei. Pero hay algo que me parece a mí que no se le está prestando demasiada atención, y es que tenemos un calendario electoral demasiado largo. A ver, las PASO, ¿no?, son el próximo domingo, el 13 de agosto. La primera vuelta es el 22 de octubre. La segunda vuelta es el 19 de noviembre. Y finalmente, la entrega del poder al próximo presidente va a ser el 10 de diciembre de este año. Es decir, que desde las PASO, primer mojón electoral a nivel nacional, hasta la entrega del poder, hay 4 meses. A mí me parece que es muchísimo, especialmente en el marco de inestabilidad económica que tenemos en este momento. Estamos con un Banco Central que no tiene reservas, que le podemos buscar todos los tecnicismos, trucos, retóricas posibles, pero la verdad es que plata no hay. Plata en el Banco Central no hay. Después vienen los cataríes, después pongo a los yuanes, bueno, cualquier cosa. Lo más complicado acá, y acá hay otro punto que es sumamente preocupante, es que cuando hablan de reservas negativas, yo escucho hablar a economistas, a periodistas, hablar de reservas negativas, es con la tuya. Pagan con la tuya. Es decir, que el Banco Central está pagando con los encajes. Y esto es preocupante, porque están jugando al filo. Puede pasar que una mañana alguien se levante y quiera retirar sus dólares de los bancos. Puede pasar que esa misma mañana otro haga lo mismo y así sucesivamente. Y después van a venir aquellos analistas avesados de finanzas que va a decir, bueno, es el efecto puerta 12. Bueno, me parece que alguien debería estar preocupándose por eso, no por el famoso efecto puerta 12. A mí me dieron una explicación sobre esto de por qué no ocurre lo que yo digo, porque lo que me explicaron es que la gran masa de depósitos en dólares que tienen los bancos pertenecen a empresas. Y las empresas no los van a poner en una caja de seguridad, los dejan en los bancos. Entonces, por eso es que nadie va a los bancos a buscar la plata. Ahora, ¿qué pasaría si la gente va al banco a buscar los depósitos en dólares? El Banco Central se está gastando una parte. Así que yo prestaría mucha atención a este tema. Por eso, para mí, acá hay dos datos, más allá de los nombres, más allá de los espacios políticos y de los votos, hay dos cuestiones que son preocupantes. El extensísimo calendario electoral que empieza
¿no? A nivel nacional estoy hablando, ¿no? Porque el calendario electoral ya comenzó en las provincias, pero digo a nivel nacional, que empieza el domingo 13 de agosto y que va a culminar todo ese proceso extensísimo, demasiado para mi gusto, muy riesgoso en la situación en la que estamos, el 10 de diciembre de este año con la entrega del poder. O sea, muy largo. Estos 4 meses, la verdad, es muy difícil hacer un pronóstico, hacer un vaticinio. Es más, me atrevería a decir, insisto, estamos grabando este episodio de Micromundos el lunes 7 de agosto. No me arriesgaría a vaticinar lo que puede pasar el próximo 14 de agosto, es decir, el lunes que viene, ¿no? El día después de las PASO. Hay que ser muy cauteloso con todo esto. Así que estas son dos cuestiones que me parecen sumamente importantes. A ver, arranquemos por Sergio Massa. En rigor, de verdad, que Sergio Massa sea candidato ya de por sí es un milagro. Sergio Massa candidato, que tiene una fuerte polémica y contradicción con Sergio Massa, ministro de Economía. Yo en algún momento nosotros hicimos un episodio que se tituló Massa contra Massa, que les recomiendo si lo quieren volver a escuchar, porque un poco adelantábamos lo que muchos analistas ahora están diciendo de las contradicciones que existen entre el ministro de Economía Sergio Massa con el candidato Sergio Massa. Ahora, Massa, que cumplió un año al frente del Ministerio de Economía la semana pasada, convengamos que no tiene un buen desempeño en el Ministerio de Economía. Es claro esto. La inflación de julio en la ciudad de Buenos Aires, estos son datos del Instituto de Estadísticas de la ciudad, fue del 7,3%. En junio había terminado un poquito por encima de 7%. En los primeros 7 meses de este año, del 2023, los precios en la ciudad de Buenos Aires ascendieron a 62,3%. A nivel macro, a nivel nacional, el precio de la carne subió un 40% en un mes y se duplicó en lo que va el año. El primer trimestre, la pobreza saltó al 38,7% y en un año se generaron 2 millones de nuevos pobres. Las verduras aumentaron 162,4%, el gas y la electricidad 161,6% y los combustibles 73,5%, todo esto en el último año, ¿no? Esta es una radiografía muy a grosso modo de Sergio Massa como ministro de Economía. Y todo esto es muy paradójico porque Sergio Massa, como candidato, promete hacer lo que él mismo no hace como ministro de Economía. Entonces ya, digamos, con esta performance es poco menos que extraño que alguien como Massa en cualquier lugar del mundo lógico sea candidato. Ahora, todavía me parece más extraño que Sergio Massa, con este resultado como ministro de Economía, tenga chances electorales. Yo no estoy diciendo que Massa vaya a ganar. Yo lo que digo es que Massa es un candidato competitivo, cuando la lógica haría suponer que Massa no debería ser un candidato competitivo frente a lo que está mostrando su gestión. Pues lo es. Y esto me lleva a otra reflexión. Qué mal ha hecho las cosas la oposición para que hoy Massa sea un candidato con algunas chances. Es muy difícil que Massa vaya a ser el próximo presidente de la nación, pero Massa no va a perder, digamos, con vergüenza. Esa es la impresión que yo tengo. Así que me parece a mí que la oposición ha hecho muy mal las cosas. Y me parece que no solo pasó por esta cuestión de pelearse, que también hay que desdramatizarla, porque tampoco es muy compleja. Me parece que estuvo muy bien Darío Lo Pérfido, que desdramatizó la pelea. Es una discusión electoral y hay que tomarla así. Ahora, yendo a lo que es el tándem Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, ahora aquí hay varias cosas, ¿no? No sé quién va a ganar, por supuesto, y creo que nadie lo sabe, o aquellos que lo saben lo callan, por obvias razones. Aparentemente,
Patricia Bullrich le llevaría un poquito de ventaja a Horacio Rodríguez Larreta, pero es una ventaja chiquita que está dentro del margen de error. Así que hoy, como diría algún encuestador, estamos frente a un empate técnico. Ahora, Patricia Bullrich, ¿no? Me parece que es puro coraje, empuje, fuerza, ir para adelante, pero tiene un problema, que es que cada vez que habla de economía es claramente inconsistente. Patricia Bullrich, las últimas 2 veces que se metió a hablar de economía, creo que se complicó. Y cuando tuvo que salir a aclarar, me parece que se complicó más. Es claro que su mundo, que el lugar donde se siente más cómoda Bullrich, es hablando del tema seguridad. Ahí es el lugar donde está Bullrich. Ahora, como candidata, parecía un poco mejor que Horacio Rodríguez Larreta. Larreta es un señor que aparece demasiado cauchado. Es un candidato demasiado artificial, Larreta. Bullrich parece mucho más auténtica, ¿no? Incluso a tal punto es esto que en la última semana apareció un meme donde Larreta bailaba, creo que una chacarera, y decía Larreta haciéndose el humano. Bueno, digo, esto es Larreta. Ahora, me parece también que tienen distintas formas de ver la campaña. Patricia Bullrich ve una campaña interna, ve a las PASO como un tema, como una elección interna clásica dentro de un partido político. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta ve otra cosa. Ve una elección directamente, no hace una diferenciación entre interna y externa, simplemente ve una elección, donde tiene que tratar de sumar, como a él le gusta decir, la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de dirigentes posible. Y Larreta, siendo un burócrata, y lo digo en el buen sentido, se ha preocupado en buscar adhesiones de estructura, ¿no? Lo llevó a Manes, arregló con el radicalismo, arregló con Lustó, que es otro exponente de la estructura política, lo que Milei llamaría la casta, ¿no? Arregló con Vidal, que me parece a mí que, por supuesto, nadie es el dueño de los votos de nadie, pero tampoco significa que haber arreglado con Manes y con María Eugenia Vidal sean 2 votos. Me parece que no es ni una cosa ni la otra. No es la gran superestructura, pero tampoco son 2 votos. Me parece que esa jugada de Larreta fue inteligente como para hacerla en el sprint final. La política online está diciendo que María Eugenia Vidal le pidió a Larreta ser la jefa de gabinete si él se convierte en el próximo presidente. ¿Qué ha hecho por el contrario Patricia Bullrich? Patricia Bullrich salió a buscar gente común. Cuando le preguntan sobre el financiamiento de su espacio, de su campaña, ella dice: tengo un montón de gente que pone muy poca plata y vamos para adelante con eso. Se ha preocupado Patricia Bullrich en los últimos días de campaña de mostrarse como una persona común que está corriendo por un cargo electivo, ¿no? Hay una foto que está circulando donde Bullrich va en un avión de línea, ¿no? Donde en este punto Bullrich se empezó a parecer un poco más, salvando grandes distancias, a Milei, ¿no? Diciendo, sin decirlo, tratando de mostrarlo, yo no soy parte de la estructura política tradicional, soy una ciudadana como vos que le estás poniendo el pecho a las cosas. Me parece que ahí hay un poco las diferencias de cada uno. Horacio Rodríguez Larreta mucho no ha explicado de nada, ¿no? Pero, digamos, vamos a ver si cerrar con la estructura sirve o no sirve ahora, ¿no? Me parece a mí que Macri está tratando de levantarle el brazo al ganador para tratar de seguir siendo una suerte de líder del espacio que él mismo fundó. Y me parece que eso va a ser difícil, gane quien gane. Creo que va a ser difícil, gane quien gane. Después, también creo que si gana Bullrich, me parece que toda la estructura de Larreta va a ir a apoyar a Bullrich. Y si gana Larreta, creo que toda la estructura de Bullrich va a apoyar a Larreta. Me parece a mí que esto, digamos, ya lo ha demostrado hasta el cansancio
si bien alguien me puede decir, pero nunca tuviste una campaña y una interna tan fuerte, es cierto, pero me parece a mí que pasó algunos días, las heridas van a sanar y me parece a mí que no va a haber ningún tipo de fractura y que tanto Larreta como Patricia Bullrich son dos dirigentes orgánicos, que ninguno de los dos va a patear el tablero, porque no lo han hecho en su momento, no lo van a hacer ahora y porque además no les conviene. Y finalmente lo tenemos a Javier Milei. Javier Milei, yo creo que Javier Milei, algunos dicen que va a estar entre el 15 y el 20%, pero primero vamos a medir la verdadera potencia de Javier Milei, porque por primera vez el nombre de Javier Milei y la foto va a estar en una lista. Por primera vez se puede votar, porque hasta ahora lo que hemos visto eran elecciones provinciales, donde Milei no estaba, Milei no era candidato, y después Milei ha hecho un estropicio, ¿no?, en su armado electoral, con todo lo que ya sabemos, todo el escándalo de la supuesta venta de candidaturas, así que digamos, todo eso lo ha complicado muchísimo. Pero el próximo domingo va a estar Milei en una boleta, va a estar la cara de Milei, va a estar el nombre de Milei y se podrá votar o no a Javier Milei. Así que finalmente vamos a medir la verdadera potencia que tiene Javier Milei. Algunos dicen el 15, otros dicen el 20, algunos se ilusionan con que sea más. A mí me parece que Milei corre contra otra cosa además. No solamente compite con el resto de los candidatos, sino que Milei compite contra la abstención. Porque Milei se supone venía a canalizar, a capitalizar la bronca de mucha gente con el sistema político. Entonces, si a nivel nacional nuevamente vemos un gran nivel de abstención como hemos visto en elecciones provinciales, quiere decir que Javier Milei no fue lo suficientemente eficaz para canalizar esa bronca, para canalizar, el que se vayan todos, ¿no?, que ya se ha convertido en un clásico de la política argentina. Así que vamos a ver esa verdadera potencia de Milei. Si Milei, digamos, no solamente compite contra los otros candidatos, sino que Milei compite contra la abstención. Y vamos a ver cuán eficaz es Milei para canalizar esa bronca, ese voto bronca o esa abstención que tiene la gente. Así que para mí un poco este es el panorama. Decir quién va a ganar, como se hacía antes, me parece que es muy poco serio. Las encuestas lamentablemente se han transformado en un medio que no es eficaz para vaticinar el resultado electoral, así que es poco lo que se puede decir. Sí me parece que es interesante leer varias encuestas para sacar algunas conclusiones muy globales, ¿no? Muy globales. Esto que Sergio Massa no va a perder por escándalo, que es un candidato competitivo, que Bullrich y Larreta están casi en un empate técnico y que Javier Milei sigue siendo la gran incógnita. Estamos comunicados con Carlos Fara, que como ustedes saben es analista político y un gran analista de campañas políticas. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, gracias por atenderme. Bueno, ¿cómo te imaginas el próximo domingo a la noche? Me imagino un domingo donde varios van a festejar. Sí. Porque, bueno, simplemente agarrándose de algún argumento que de alguna forma, digamos, los haga mostrarse como que están con buenas perspectivas para la elección general, ¿no? Hay que tener en cuenta, digamos, el hecho de que el que gane dentro de Juntos por el Cambio, independientemente de cuánto saque la fuerza en total, va a ser un ganador importante. Massa, si efectivamente logra ser el candidato individual más votado, va a decir
que esta es una señal de que tengo perspectiva, y por supuesto quizá, digamos, aun cuando ocupe un tercer puesto Milei, podrá decir que, bueno, nunca se presentaron y contra toda la casta y el aparato, de todas maneras sacaron X cantidad de votos, que va a ser una cifra muy, muy interesante, ¿no? Entonces me parece que el único que no va a festejar, digamos, sería el que va a perder la interna de Juntos por el Cambio, pero después me parece que en general todo el mundo va a sacarle un poco de jugo a la cuestión. Bueno, ese es un escenario donde todos ganan. A ver, la primera pregunta más que obvia es, más allá de las encuestas, del análisis político fino, tu intuición, tu experiencia entre Bullrich y Larreta, ¿cómo lo ves? ¿Quién gana? Mira, me parece, primero es un escenario que es cierto, digamos que hay alguna diferencia a favor de Bullrich, con algunas aclaraciones, ¿no? La primera es que estamos dentro de los márgenes de error, con lo cual, digamos, es difícil, o mejor dicho, no sería responsable hacer un pronóstico definitivo. La segunda cuestión es que esa primaria va a depender mucho de cuánta gente vaya a votar en general, porque el votante, si hay menos votos y eso, digamos, efectivamente se verifica que el que menos va a votar es un votante menos politizado, menos ideologizado, es una primaria, digamos, en donde Bullrich debería llevar ventaja porque tiene un voto más duro, más ideológico, ¿no? La tercera cuestión es... ojo que hay que tener en cuenta, digamos, qué trabajo vienen haciendo los referentes territoriales de los dos candidatos en los distintos distritos. Hay que tener, en la mayor parte de los distritos en la Argentina, las estructuras están más cerca de Larreta que de Bullrich. Uno debería decir con lógica, las estructuras o los referentes no son votos, es verdad, pero también es cierto que hemos verificado en más de un distrito el hecho de que donde hay un referente exitoso de Larreta, la relación se está equilibrando. Para, ¿no? Esto te interrumpo acá. ¿Esto lo decís por los acuerdos con Manes y con María Eugenia Vidal? Bueno, eso es una parte de la cuestión, pero yo te diría, lugares en donde Larreta tiene socios prestigiados, ¿no? Jujuy, ¿no? Toda la zona de influencia por su candidato a vicepresidente Morales, Orrego en San Juan, que ganó la gobernación, Poggi en San Luis, Puyaro en Santa Fe, el gobernador Valdés, digamos, en Corrientes, está trabajando más para Larreta. Entonces te diría, ojo, porque, digamos, eso está teniendo algún efecto y por eso la situación está, comparado con un mes atrás, está mucho más equilibrada, ¿no?, entre los dos contrincantes. O sea, a ver, para que lo entendamos, Larreta sería un candidato de estructura partidaria, de estructura política, mientras que Bullrich uno la ve apoyándose más en la gente. Digamos que simplificándolo, digamos que sí. Muy groseramente, por supuesto, la simplificación que hacemos, pero sería una cosa así. Y en ese marco, hoy tenés una paridad que la va a descontar seguramente quienes hoy están indecisos. Sí, los indecisos, ojo, insisto con el punto, digamos que si vos estás como muy desenganchado de la elección, ¿no? Sí. Que tenés una preferencia, digamos, a primera boca de jambo, pero que no te la hayas pensado demasiado, digamos, los locales pueden hacer alguna diferencia. Simplemente te pongo un ejemplo, digamos, ¿no? En la provincia de San Juan, hace más o menos un mes y medio atrás, era claro, digamos, un triunfo de Patricia en esa primaria. Pero en el medio hubo elección de gobernador y en esa elección de gobernador la ganó un referente de Juntos por el Cambio que está encolumnado con Larreta, ¿no? Esa elección en San Juan ahora se dio vuelta, está a favor de Larreta, ¿entendés? Entonces, ojo, digo, porque no es solamente una elección de los candidatos, sino también es una elección de los locales que militan listas de legisladores nacionales que están encolumnados o en uno u otro lado. Y eso algún peso, digamos, claramente va a tener. ¿Vos coincidís con lo que dice Jorge Asís, que si Patricia Bullrich gana, el próximo presidente es Massa? No necesariamente, no. Yo creo que es una elección de cambio.
yo creo que tiene más probabilidades, el presidenciable de Juntos por el Cambio, sea quien sea, un poquito más, un poquito menos. Ujú. Me parece que sí, digamos, puede, no descarto, digamos, que vayamos a una segunda vuelta y que sea una segunda vuelta peleada, pero no necesariamente, digamos, que si gana Bullrich, entonces, digamos, eso automáticamente lo favorece a Massa, digamos. Me parece que Massa tiene una cantidad de problemas entre manos que obviamente le ponen un límite. Ahora, vos cuando empezamos la charla decías, bueno, sobre la posibilidad que Massa sea el candidato más votado. Hoy hay algunos diarios y algunas encuestas, tomándolas con pinzas, por supuesto, pero que dicen que hay casi una paridad entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. ¿No es un milagro que Massa esté tan bien? Bueno, sí. No, en Sí, serio te lo digo, primero, no lo desprecio, me parece impresionante. no, en absoluto, en absoluto. Porque todos Porque estamos vos al final, centrados, todos analizamos lo que pasa entre Bullrich y Larreta. Ahora, uh-huh. Massa es increíble, es un milagro para mí. Bueno, la primera cosa que hay que tener en cuenta, y que vos conocés bien, Martín, es que, bueno, el peronismo de todas maneras tiene un piso, ¿no? Sí, claro. Digamos, aún desgastado y todo. Y aún haciendo la peor elección en una PASO, desde que las PASO se crearon como peronismo, digamos, de todas maneras, tenés un piso, y eso, digamos, ese piso te pone siempre en la expectativa, digamos, aun cuando se te escape un poco la posibilidad de ganar al final de la carrera. Luego también hay que tener en cuenta que es un escenario fragmentado, ¿no? Digamos uh-huh. que no es un escenario, digamos, de dos fuerzas preponderantes como fue en 2019, es un escenario en ese sentido más parecido al de 2015, y el otro punto a tener en cuenta también es, bueno, ¿qué hizo mal Juntos por el Cambio como conglomerado político como para no generar, digamos, como para no canalizar todo el fastidio que existe y el balance negativo respecto al gobierno de Alberto, ¿no? Claro, eso es me parece a mí lo increíble. También me parece que hay una cuestión que yo me acuerdo que me la decía Carlos Grosso hace muchos años. Mira, me decía, el peronismo se divide, pero a la hora de votar todos levantamos juntos la mano. Uh-huh. Y no... Bueno, eso es hoy es un peronismo, digamos, indiscutiblemente mucho más fragmentado, claro. Digamos, con muchas más dificultades. Es un peronismo que seguramente va a retroceder, digamos, a tener un nuevo retroceso en el Senado, en su mayoría en el Senado. Me parece que este es un peronismo muy distinto, ¿no? Digamos, a cualquier otro que hayamos conocido desde el 83. ¿Y Milei se convirtió en un cómodo tercero? Digamos, a ver, como sí, fueron sí. otras expresiones políticas, no sé, por decirte algo, la UCD, en su momento el Partido Intransigente, allá lejos y hace tiempo. Digo, va a ocupar ese lugar. Sí, pero con mucha más preponderancia, sí, ¿no? Claro. Digamos, tengamos en cuenta que si de elección presidencial se trata, el tercero más votado hasta acá en la historia argentina fue Massa en el 2015, ¿no? Uh-huh. Cualquier cosa, ese 20% que logró Massa, si llega a superar, digamos, algo en ese 20% Milei se va a convertir en el tercero más votado de la historia argentina. Lo cual, per se, digamos, estadísticamente, históricamente, es muy significativo, aun cuando esté lejos de la discusión final, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te imaginas el periodo desde el domingo que viene hasta la elección? Digo, a ver, ¿ves un escenario político-económico muy inestable, parecido al que vivimos en el final de la presidencia de Mauricio Macri, especialmente en lo económico? Sí, yo creo que vamos a tener una situación difícil. Primero porque, digamos, independientemente de quién, lo son, independientemente de quién gane, ¿no? Sí, independientemente, digamos, de quién gane, ¿no? Digo, porque el punto es, si efectivamente, digamos, no hay una gran diferencia entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, sumados todos sus candidatos, ahí lo que hay que tener en cuenta es el hecho de que digamos, el pronóstico para la general no está completamente cerrado, ¿no? Entonces esto efectivamente generar algún tipo de dudas todavía
sobre para dónde va a terminar la Argentina, sea en primera o en segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo estás viendo la ciudad? ¿Hay efectivamente una paridad entre Jorge Macri y Martín Lustó? Mira, nosotros vemos una ventaja para Macri, la vimos siempre, digamos, desde que se inició el proceso. Es probable, digamos, que en la medida que se fue afinando, digamos, la discusión, eso fuera achicando diferencias, que ya no sea, digamos, una diferencia, digamos, demasiado importante. Y después vamos a ver cómo se comportan algunos componentes, como, viste que hay un llamado en las bases peronistas en la ciudad a votar a Lustó para que le hagan fuerza a Macri o que le gane eventualmente, digamos, la primaria, y después total está la general en la cual se podrá, digamos, sus propios votantes votar a Santoro, ¿no? Que es el candidato a jefe de gobierno. Eso no sé cuánto suma, pero también es cierto, digamos, que si uno tiene como antecedente aquel famoso balotaje de Larreta y Lustó, hace 8 años atrás, en donde terminó cabeza a cabeza, ¿no? Finalmente ganó Larreta, pero terminó muy ajustado. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente hubo todo un voto progresista, peronista, etcétera, que dijo, bueno, si tengo que elegir, prefiero Lustó. Y eso, digamos, es un interrogante que podemos llegar a tener, ¿no? Si gana Jorge Macri, Mauricio Macri se mantiene en política, digamos, se mantiene su liderazgo, aunque menguado. Sí, sin duda, digamos, obviamente, digamos, Jorge Macri tendrá que digamos, transitar bastante hasta que finalmente se convierta en una figura, digamos, de liderazgo que trascienda su rol de jefe de gobierno, ¿no? Mucho más, te diría, aún más allá de lo que pasa en la ciudad, mucho más, digamos, efectivamente, si Bullrich gana la primaria, ¿no? Me parece que en donde va a estar como más dudoso, digamos, su capacidad política futura es si gana Larreta la elección presidencial, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, por ahora en gran interrogante. ¿Y cómo te imaginas a Cristina? No, Cristina creo que va a seguir haciendo política, digamos, creo que mientras no aparezca un liderazgo alternativo que contraste con Cristina, y que en alguna situación electoral de 2025 sea, digamos, de alguna manera como que empiece a reencolumnar todo este conglomerado que ahora es Unión por la Patria, te diría que Cristina va a seguir siendo la accionista más grande dentro de este oficialismo, dentro de esta fase peronista, y por lo tanto, digamos, su capacidad de incidencia me parece que va a seguir siendo importante, aun cuando quizá nunca más vuelva a ocupar un cargo, digamos, ¿no? Cosa que a esta altura de su vida también es probable, ¿no? Pero creo que va a seguir siendo, digamos, un liderazgo fuerte, sencillamente, entre otras cosas, por ausencia de alternativa interna. Ahora, sí, digamos, como muchos pensamos, lo lógico sería que un representante de Juntos por el Cambio sea el próximo presidente y Massa pierda. ¿Te la imaginas a Cristina diciendo, bueno, corrieron, esa no era mi fórmula, yo la apoyé hasta cierto punto, la mía era Guado de Pedro? ¿Te la imaginas con este argumento para mantener la rienda del peronismo? Bueno, vamos a ver cómo termina la película, ¿no? Porque, primero, desde el punto de vista de su inteligencia, liderazgo y la composición de las listas, Cristina, como te decía, va a seguir teniendo, digamos, una incidencia importante para mi gusto. Ahora, si esto es Massa pierde en primera vuelta, eso que vos decís es bastante probable, como diciendo, bueno, fue el consenso de ustedes, muchachos, fueron una primaria, él le ganó a Grabois, ¿qué podía hacer yo? ¿No? Eso por un lado. Ahora, si vamos a una segunda vuelta, y esa segunda vuelta termina, por poner un número, 53-47, o sea, Massa pierde, pero no fue una derrota amarga, y yo te diría que me parece que ahí el cuadro va a ser distinto porque Massa se va a sentir fortalecido, ¿no?, de esa situación. ¿Imaginás un escenario en el Congreso de mucha negociación, muy peleado, de búsqueda de mucho consenso?
Bueno, es posible, hay que tener en cuenta que si supongamos que es el próximo presidente o presidentes de Juntos por el Cambio, llegará con mucha más fuerza parlamentaria que la que tuvo Macri en el 2015, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un detalle político importante. El peronismo podría eventualmente perder por primera vez la mayoría en el Senado desde el 83, un hecho histórico. Entonces, me parece que eso va a forzar más una negociación con mejores condiciones para el oficialismo, si efectivamente fuese Juntos por el Cambio, precisamente porque va a tener claramente más músculo, ¿no? Entonces, en esa negociación con los gobernadores, me parece que van a llegar mejor a la mesa de negociación. ¿Pensás que la situación, y esto te lo planteo porque me lo decía el otro día una persona que trabaja con Patricia Bullrich, ellos creen que va a haber, digamos, que la situación, especialmente económica, es tan mala que va a haber una suerte de licencia social para poder introducir reformas muy profundas, muy rápido, casi una suerte de blitzkrieg, se imaginan ellos, y que hay una suerte de licencia social. Yo me acuerdo que esa suerte de licencia social en su momento se dio luego del 2001, como era obvio. Digo, gran parte del poder que construye Néstor Kirchner tiene que ver con que la sociedad estaba realmente golpeada después de lo que fue eso. ¿Vos ves esto? Bueno. ¿Que puede pasar esto? Mira, en todo caso, creo que habría que asimilarlo más a la situación del 89 con Menem, salvando las distancias, ¿no? Porque al final, digamos, Néstor Kirchner recibe la economía ya ordenada, ¿no? Ordenada y en ascenso, con lo cual después, claro, había que seguir haciendo cosas, pero, digamos, no tuvo que ser el autor de las malas noticias, ¿no? El autor de las malas noticias fueron Duhalde y sobre todo al principio Remes-Lenikov. Yo creo que Argentina, la sociedad argentina, primero, reconoce que está en una crisis terminal, digo que es una crisis donde así no vamos a ninguna parte y que hay que hacer algo distinto. No importa qué, pero algo distinto. Eso favorece. La segunda cosa que te favorece es que la gente dice, esto viene de mucho tiempo y todos fueron copartícipes, así que al que venga y démosle tiempo, ¿no? Para que haga lo que tenga que hacer y esperemos a ver resultados, no lo juzguemos de entrada. Y que la Argentina va a llevar mucho tiempo en salir de la cuestión. Por eso yo no creo en la luna de miel de los 100 días. Me parece que en tanto y en cuanto vos, primero, cualquiera va a tener que dar malas noticias al principio, el tema es si le comunica a la gente que vamos a transitar por el desierto un tiempo, creo que al final vamos a llegar a la tierra prometida. Esto es, genera expectativa, la gente le acepta el rumbo, ¿no? Porque el estamos mal pero vamos bien, que la gran fórmula de Menem al principio, me parece que fue en ese punto como muy sabia. Es decir, no es que estamos bien, pero estamos yendo en el camino correcto, por lo tanto el sacrificio tiene sentido. Eso al principio del gobierno de Macri no sucedió, y los resultados, digamos, a la vista, con lo cual yo creo que sí, en ese sentido favorece. Yo no creo una sociedad, por supuesto, la inflación. Si hay que devaluar y la inflación se dispara, la gente no va a estar contenta. Eso no significa nada, quizá. En tanto y en cuanto, insisto, digamos, a ver cuánta paciencia real tiene la gente. Lo que pasa es que, yendo al paralelismo que vos trazás con la presidencia de Menem, digamos, afrontó una hiperinflación, pero Menem encontró un norte que después dio estabilidad. Y acá es como que no lo ves eso, con Menem tampoco lo veías, claro está, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que, claro, también es cierto, Menem atravesó dos hiperinflaciones antes de llegar a la convertibilidad, ¿no? Menem, cuando asume como ministro Cavallo en febrero del 91, es un gobierno del cual nadie daba 2 centavos. Exactamente. La verdad, ¿no? Entonces también es cierto, que nadie, que pasaba el tiempo y la fórmula de solución no terminaba de aparecer definitivamente. Y eso también le puede pasar a este gobierno. La ventaja de Menem es, primero, el gobierno era de 6 años, no era de 4, ¿no? Era el peronismo, y el peronismo, claramente, él conduciéndolo se bancaba esa situación. Vamos a ver cómo termina la primaria, cómo termina la situación interna de Juntos por el Cambio. Y la tercera cuestión, obviamente, en contextos en donde la opinión pública tenía otros ritmos que no tiene el de la actualidad. Eso también es cierto.
¿A vos te preocupa la situación interna de Juntos por el Cambio o hay que desdramatizarla? No, sí, yo creo que hay, digo, por lo menos en la cúpula, no en los votantes, digamos, pero en la cúpula, digamos, creo que hay una grieta importante. Creo que hay diferencias conceptuales importantes. Por eso yo te diría, gana uno o gana el otro. ¿Por cuánto gana? ¿No? ¿Gana 51-49? ¿O gana 60-40? Como decís, bueno, hubo un claro ganador. Bueno, eso es un tema, porque eso va a implicar, digamos, a cuidar ciertos equilibrios internos. Y no te olvides que una cosa son los votos y después cómo queda la composición de poder. Por supuesto. Digamos, del lado de la reta tenés Pichetto, Cardio, la enorme mayoría del radicalismo, etcétera, y del otro lado tenés, digamos, una parte de Trump, ¿no? Entonces, digo, me parece que eso va a requerir mucha ingeniería política interna para conducir el barco hacia un determinado lugar, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por estos minutos y por esta charla. No, por favor, un placer como siempre. Un abrazo enorme, hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Seguramente cuando volvamos a encontrarnos vamos a estar ya con los resultados de las PASO. Esto va a ser el lunes o martes que viene. Creo que no tiene mucho sentido en un podcast de estas características, es decir, de actualidad política, subir un nuevo episodio el sábado que viene. Por eso es que ya con los resultados en la mano, donde vamos a tener mucho para analizar, para comentar y seguramente algún reportaje que sea interesante, vamos a poder subir un nuevo episodio. Ya saben, si quieren no perderse ningún contenido de Micromundos, no duden en suscribirse. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts y también estamos en YouTube, ahí en mi canal, Martín Pitón, y también me puedes seguir en Twitter en @MartínPitón, Pitón con doble T, o en Instagram que es @PitónMartín. Muchas gracias, nos reencontramos pronto.